세계 말씀 사경회를 Hello. 허락하신 하나님께 감사를 드립니다. 이번 사경회는 우리 세대 세계복음화의 모든 동역자들이 말씀으로 하나 되고 더 깊은 성경의 복음 속으로 인도받기 위한 그런 시간입니다. 우리 기도하는 마음으로 집중해서 인도를 받아야 되겠습니다. 우리 사경회를 시작하기 전에 한국의 김선중 집사님께서 찬양 인도해 주시겠습니다. 네, 우리 찬양하시겠습니다. 찬송가 369장입니다. 죄짐 맡은 우리 구주, 우리 함께 찬송 드리시겠습니다. 죄짐 맡은 우리 구주, 어찌 좋은 친구인지, 걱정 근심 무거운 짐 우리 주께 맡기세. 주께 고함 없는 고로 복을 얻지 못하네. 사람들이 어찌하여 아랠 줄을 모를까. 시험 걱정 모든 괴로움 없는 사람 누군가. 부질없이 낙심 말고 기도드려 아뢰세. 이런 진실하신 친구 찾아볼 수 있을까. 우리 약함 아시오니 어찌 아니하랴까. 근심 걱정 무거운지 아니 진자 누군가. 피난처는 우리 예수, 주께 기도드리세. 세상 친구 멸시하고 너를 조롱하여도 예수 품에 안기어서 참된 위로 받겠네. 약할 때 강함 되시네. 나의 보배가 되신 주, 주 나의 모든 것. 주 안에 있는 보물을 나는 포기할 수 없네. 주 나의 모든 것. 예수 어린 양 존귀한 이름. 예수 어린 양 존귀한 이름. 십자가 죄 사하셨네. 주님의 이름 찬양해.
주 나의 모든 것 쓰러진 나를 세우고 나의 빈잔을 채우네 주 나의 모든 것 예수 어린 양 존귀한 이름 예수 어린 양 존귀한 이름 모든 능력과 모든 권세 모든 것 위에 뛰어나신 주님 세상이 측량할 수 없는 지혜로 모든 만물 창조하셨네 모든 나라와 모든 보좌 이 세상 모든 경이로움보다 이 세상 모든 값진 보물보다 더욱 귀하신 나의 주님 십자가 고통당하사 버림받고 외면당하셨네 짓밟힌 장미꽃처럼 나를 위해 죽으셨네 나의 주 모든 능력과 모든 권세 모든 능력과 모든 권세 모든 것 위에 뛰어나신 주님 이 세상을 측량할 수 없는 지혜로 모든 만물 창조하셨네 모든 나라와 모든 보좌 이 세상 모든 경이로움보다 이 세상 모든 값진 보물보다 더욱 귀하신 나의 주님 십자가 고통당하사 버림받고 외면당하셨네 짓밟힌 장미꽃처럼 나를 위해 죽으셨네 나의 주 십자가 고통당하사 버림받고 외면당하셨네 짓밟힌 장미꽃처럼 나를 위해 죽으셨네 나의 주 짓밟힌 장미꽃처럼 짓밟힌 장미꽃처럼 나를 위해 죽으셨네 나의 주
기도드리겠습니다. 아멘, 아멘. 감사합니다. 모든 영광을 주님께 드립니다. 감사합니다. Amén, amén, amén. Gracias. Damos toda la gloria a Dios. En este momento, la Iglesia Repleta del Evangelio, representante, Pastor Ja, va a orar por todos nosotros. Vamos a orar. 이렇게 귀한 사경회를 하게 Padre Dios, 되어서 정말 감사합니다. 하나님의 지극하신 사랑으로 gracias por 예수 그리스도를 todo, 보내주셔서 todos 저희를 y por esta 성령하셨습니다. conferencia de la Biblia. Señor, nos has enviado a Jesucristo y nos has rescatado. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por llamarnos una bendición tan grande. Por favor, ayuda a todos los discípulos alrededor del mundo. Señor, tú sabes todo y que todo el trabajo y la paciencia que se han aferrado, que por tu trabajo que crezca, Señor, las iglesias que tú has levantado, seamos uno, que verdaderamente seamos el cuerpo de Cristo. Gracias por levantarnos en la roca Cristo. Señor, deseamos para que tú nos utilices. Por favor, vacía tu fuerza, danos más fuerza cada día. Señor, permítanos estar enfocados en el Cristo. Señor, permítenos darnos cuenta quién es el Cristo y que se quite el velo de nuestros rostros. Por favor, abre nuestros ojos y ayúdanos con el Espíritu Santo para que verdaderamente nos demos cuenta que Jesús es el Cristo. Señor, pedimos por el pastor Cho, quien va a estar compartiendo la palabra con nosotros. Señor, permítele que esté lleno del Espíritu Santo y la sabiduría del Espíritu Santo. Señor, levántalo con tu mano diestra. Que el Evangelio de Jesucristo sea proclamado claramente y que sea, y ese que comparta el Evangelio, el que reciba el Evangelio, sean llenos con la palabra de Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que hasta ayer pudimos compartir 3 lecciones y la razón por la cual estamos teniendo esta conferencia es porque todos los que están haciendo este trabajo de ministerio puedan entrar más profundamente en el Evangelio y poder ser guiados. Tenemos 4 lecciones el día de hoy. Que seamos iluminados por Dios y la guía de Dios cuando escuchamos la palabra. Vamos a darle una cálida bienvenida al pastor. Gracias. Estoy muy agradecido de que pueda verlos a todos. Creo que este sea el día que tenemos más lecciones. Voy a compartir 4 lecciones. Así que vamos a compartir 2 lecciones y después veremos un video y después veremos 2 lecciones más. Continuando de la última vez, la Biblia es un libro que claramente nos dice cómo podemos ser salvos. Es solamente por creer que Jesús, quien es el Cristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Nuestra vida absolutamente necesita al Cristo y no puede ser salva en diferentes formas. Solamente el Cristo nos puede salvar. Eso significa que nuestro problema es tan severo que absolutamente necesitamos el Cristo. Pero mucha gente no se da cuenta de esto. Mucha gente se enfoca en los problemas o en las consecuencias del problema. Digamos, el problema de dinero, el problema de personales, interpersonales,
problemas personales, pero esa no es la razón por la cual Jesús vino a la tierra. Mucha gente se enfoca en esto y estos son problemas que pueden ser vistos al ojo, pero los problemas fundamentales, los problemas serios no podemos ver y Dios nos ha permitido darnos cuenta de esto. Dios nos ha iluminado para que podamos darnos cuenta de esto. La lección 4 nos habla de la esencia del problema. Todos los problemas vienen de que estamos separados de Dios. El hombre verdaderamente debe vivir con Dios. Génesis 2:7. Así dice que así es como el hombre fue creado. Pero porque el hombre está separado de Dios, todos los sufrimientos, las deficiencias vienen de esto. Esto es algo muy sencillo, pero no nos damos cuenta de lo profundo que es esto. Si Dios no nos permite darnos cuenta de esto, no es algo que podamos realmente darnos cuenta, si Dios no nos ayuda. En Marcos 16:45, Jesús, en lo que estaba siendo crucificado, él clama algo y dice: mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Así que teológicamente se llama un abandonamiento. La relación de la Trinidad, cuando vemos toda la eternidad. Un caso cuando el Padre ha abandonado al Hijo y el Hijo fue abandonado. Así que Jesús mismo, él explica cómo lo temeroso que es estar separado de Dios, lo grave que es estar separado de Dios. Jesús mismo, él expresa en una forma así para que lo podamos entender en una forma muy sencilla. Incluso Jesús mismo, él tenía miedo de estar separado de Dios. La separación de Dios es algo así. Así que cuando Jesús estaba gritando y tenía miedo de la muerte física, vemos los apóstoles como Esteban, eran mártires y morían por voluntad, lo hicieron. Pero sí vemos que Jesús nada más estaba con miedo de una muerte física, pero no era una cosa psicológica o mental. Él vino a salvar a sus personas, a su gente, y su gente lo traicionó y él gritó: no fue eso. Jesús estaba explicándonos lo grave que es estar separados de Dios. Sí, él lo explicó en la cruz: mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Así que Dios nos ha dado gracia. Esto no es algo que podamos entender solo en la carne. Así que Dios nos ha permitido ver qué tan severo es este problema. Hay problemas de mucho dolor en esta tierra, pero es solamente una pequeña parte de lo grave que es esto. Esta separación eterna de Dios es el verdadero problema. La separación de Dios es más severo. Es algo más grave que cualquier otra cosa. Y si nos damos cuenta qué gran problema es este, entonces no tenemos opción para más que mantenernos agarrados a Cristo. Es la única solución a este problema. Yo verdaderamente espero que Dios nos dé esta gracia, especialmente todos los que estamos compartiendo este mensaje, porque estamos separados de Dios. Isaías 59 dice, el versículo 2 dice: pero tus iniquidades te han separado de tu Dios, tus pecados te han separado de Él. Por eso es que el pecado es un gran problema. Este resultado de estar separado de Dios viene por el pecado. ¿Por qué? Es que el pecado nos separa de Dios. Esto es porque la naturaleza de Dios. Primero de Pedro, capítulo 1:16 dice: porque yo soy santo. Dios es alguien quien es santo. Dios es justo.
Es por eso que es alguien que está enfurecido por el pecado. Es alguien que juzga. Por eso es que Dios dio esta promesa al hombre. Y es así como el hombre desobedece esta promesa. En Romanos capítulo 5, 19, porque a través de la desobediencia de la mujer, muchos fueron hechos pecadores. Dice Moisés, bueno, ¿por qué Adán pecó? ¿Por qué yo tengo la culpa de este pecado? Muchos versículos pueden explicar esto, pero dos puntos principales. Lo principal es que él era el representante del hombre. Así que él era el representante del hombre. ¿Y por qué él pecó? Porque él pecó. Todos somos responsables. Todos tenemos que rendir cuentas por eso. Y porque Adán pecó y, saliendo de Adán, todos hemos pecado. ¿Por qué? Porque Adán es el representante, todos hemos pecado, porque estábamos con Adán también y nosotros también pecamos. Por eso es que a través de la desobediencia de un hombre, muchos fueron hechos pecadores, porque por un hombre, este pecado entró a la humanidad a través de un hombre, conforme a Romanos 5, verso 12. El pecado produce esto es algo que no podemos resolver. La Biblia nos habla muy claramente. 1 Corintios dice que a través de Adán todos murieron, porque en Adán todos murieron. Romanos 3, 23 dice, porque todos han pecado y han caído de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. El hombre nunca puede venir cerca de la gloria de Dios. El hombre está separado de Dios. Esta separación de Dios es tan severo que Jesús mismo, él gritó. Y esto es algo que no nos damos cuenta realmente. Dios es la separación de toda bendición y toda vida y todas las cosas buenas y cada parte del universo. Pero estar separado de Él es un problema grave. Dios nos ha dado la gracia para darnos cuenta de eso y qué tan severo el pecado es. No es que tanto hayamos pecado, que poco hayamos pecado. Si nuestro pecado fue grande o si fue pequeño. Dios es alguien quien es santo, es alguien quien es justo completamente. Y antes de Él, quien era completamente justo, es alguien que tenemos que ser juzgados, sea pequeño o mucho. Tal vez digan, bueno, mi pecado no es tan grave, pero si estás pensándolo en los términos, no te des cuenta que tan severo es el pecado. Y nos damos cuenta que gran es la justicia y la ira de Dios. Debemos darnos cuenta que necesitamos una respuesta al pecado. Si no nos damos cuenta cómo el pecado es, tan grande el pecado es, tal vez pensemos que Jesús es alguien bueno, pero no nos damos cuenta qué desesperada nuestras vidas están para verdaderamente aferrarnos a Jesús. Mucha gente, últimamente la gente sufre de cáncer. Y si piensas de cáncer, si no estás afectado por cáncer, el cáncer tal vez no significa un problema tan grande para ti, pero cuando te diagnostican con cáncer, te das cuenta que te puedes morir. Y entonces empiezas a verdaderamente decir cómo puedo ser sano de esta enfermedad. Es igual, si nos damos cuenta del pecado, si nos damos cuenta de lo severo que es el pecado y lo severo que es estar separados de Dios, entonces nos damos cuenta que Jesús mismo no es nada más un conocimiento, pero Él se convierte en todo para nosotros. Otra pregunta que nos debemos hacer es el hecho de que estamos separados de Dios, que la fuente de todo problema es el pecado. El pecado nos separa de Dios. ¿Pero por qué? Pero cómo el pecado ha entrado en nuestras vidas. Génesis 3 nos dice muy profundamente, nos dice de alguien que está muy profundamente relacionado al pecado. No solamente Génesis 3, pero primero de Juan nos dice esto.
capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es el del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. La razón por la cual el Hijo del Hombre ha aparecido es para destruir las obras del diablo. También vemos que Satanás está detrás del pecado. Vemos que detrás de la caída del hombre, Satanás ha hecho un trabajo principal, crucial. ¿Satanás está vivo? Sí, sí, claro. Está activo. Su autoridad ha sido destruida, su autoridad, sí, pero él existe y él sabe que no hay mucho tiempo para él. Y si es posible, y quiere engañar a la gente. Por eso es que la última vez también hablamos de esto. Hay un gran error que podemos hacer, lo que es ignorar la maquinación de Satanás, pero también es un gran error ignorar a Satanás. Pero vemos que conforme la Biblia, Satanás está detrás del pecado. ¿Cómo debemos de entender a Satanás? La Biblia dice algunas cosas de esto. Primero, vemos que como el fuerte, Isaías 14 del 12 al 15, especialmente en el 13, voy a subir al cielo, a los cielos. Isaías 14, voy a ascender arriba de las nubes y me voy a hacer como el más alto. Es alguien que ha peleado con Dios. Está orgulloso. Y él también es alguien que es fuerte como Dios. Apocalipsis 12, en el versículo 9, el gran dragón que fue expulsado, el dragón, quien se llama Satanás, quien guía a todo el mundo a la perdición. Es alguien que lleva todo el mundo a la perdición. Efesios 2:2, en la forma que vivías cuando seguías las formas de este mundo, en el espíritu que están hoy en desobediencia. Es alguien que desobedece. Estamos hablando del espíritu de los que no creen. Es el que gobierna en el poder del aire. Es alguien poderoso. Así que digamos, hay personas que son muy buenos en artes marciales. Ese es un poder, es un talento. Hay personas que lo hacen por bien y otros por mal. Sabemos que Satanás era un arcángel, así que era muy fuerte, era muy poderoso. Esta es la primera cosa que debemos de entender de él. Y la segunda es que no solamente él es poderoso, pero también es muy malvado. Jesús dijo, ustedes pertenecen a su padre del diablo y ustedes quieren hacer la voluntad de su padre. Y él ha sido mentiroso desde el principio, porque cuando él miente, él habla su idioma original, porque él es el padre de toda mentira. Así que es el padre. Primera de Juan 5:19, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está bajo el control del maligno. Aquí explica del maligno. También describe como el asesino, como el padre de las mentiras y mentiroso. Así nos dice la Biblia lo malo que es Satanás, lo malvado que es Satanás. Vemos algunos versículos en la Biblia, pero hay muchos detalles en la Biblia que nos muestra qué malvado es él. En el tercer punto, acerca de Satanás, no solamente es fuerte, no solamente es malvado, pero también está gobernando, está dominando el mundo entero. Juan 12:31. Ha llegado el momento de juzgar este mundo, cuando Satanás, el gobernador de este mundo, será echado fuera. Juan 16:11 dice también el juicio nos dice que es el príncipe de este mundo. Según de Corintios 4:4 nos explica. Dice que el Dios de este siglo, Satanás está siendo descrito
como un gobernador sobre el mundo. Es muy fuerte, es muy malvado, pero ahora también gobierna sobre todo el mundo. Eso es lo que nos muestra la Biblia. Pero no solo esto, es alguien quien es un enemigo de esos que están salvos. Solamente, así como Juan explica en Juan 8:44, los que no son creyentes son hijos de Satanás, pero esos que han venido a creer se han convertido en sus enemigos. Así que Satanás ataca a los creyentes sin descanso. Juan 10:10 dice que el propósito del ladrón es hurtar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida rica y satisfactoria, una vida en abundancia. La traducción aquí está rara. Dice que destruye, no solamente mata, destruye. Eso es lo que Satanás hace. Incluso ahora, no solo está tal vez atacando, no solamente está jugando con nosotros, no solamente está curioso, no, él quiere robar todo de nosotros, todas las cosas buenas de nuestras vidas, todo lo que es bueno y justo en nuestra vida, quiere destruirlo. Pero cuando viene la salvación, esta imagen de Dios es esa, él verdaderamente quiere robar y quiere destruirlo completamente. Es el trabajo de Satanás aún ahora. En Efesios 6, 10, 20 y 10 dice que hay una estrategia del enemigo que es tan fuerte, y aquí dice que debemos estar firmes después del día del mal, que debemos de armarnos con la armadura de Dios para resistir los esquemas de Satanás. Así es lo fuerte que los esquemas de Satanás son, porque dice que nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra las fuerzas espirituales. Satanás está influenciando a todas partes del mundo, está atacándonos en todo. Hay películas que son famosas del mundo. Una se llama Escapando. Tómale con un grano de sal, pero imagínese a alguien que está corriendo constantemente y que está siendo perseguido, y Satanás está haciendo todo lo que tiene para atacarnos. Así que él está haciendo todo y vino a atacarnos, pero no nos damos cuenta de eso. Alguien nos está golpeando, pero no sabemos de dónde nos está golpeando. Esa tal vez sea nuestra situación. Así que originalmente nosotros, claro que tenemos muchas cosas que nos hacen falta, muchas cosas, muchos errores, claro, pero también es verdad que es alguien que nos está atacando, al hombre está atacando al hombre, al ser humano, y está atacando fuertemente. Segunda de Corintios, la Biblia también expresa que él se disfraza como un ángel de Dios y que nos ataca, tal vez incluso hasta la gente que estamos más cercanos. Hace esto para que no veamos el evangelio y para que seamos parados de la gracia de Dios. 1 Pedro 5, 7 al 8 dice que el enemigo anda, el diablo alrededor como el león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo es alguien que nos se opone, alguien que es fuerte, alguien que es poderoso. Y Satanás utiliza todo en el mundo para tratar de engañarnos. ¿Podemos vencer a Satanás sin sus maquinaciones? Efesios 6 no dice eso. La gente que verdaderamente cree en Jesús, dice aquí en Efesios 6, debes de luchar contra todo. Por eso tienes que ponerte toda la armadura de Dios. Mucha gente dice, estoy en Jesús, no tengo que darme cuenta de esto, estoy bien. Pero para esa gente que verdaderamente cree en Jesús, tú debes de verdaderamente levantarte en contra de los engaños de Satanás. Por eso tienes que ponerte toda la armadura de Dios.
si culpas a Satanás por todo y te caes y no haces nada, es un problema. Pero también es un problema no darnos cuenta de Satanás y necesitamos oponernos. La, toda la, toda la armadura de Dios se refiere al Evangelio, se refiere al Evangelio. Necesitamos armarnos con el Evangelio para poder resistir los esquemas de Satanás. El cuarto punto, que es muy importante, dice, Satanás ataca, pero no solamente ataca. 2 Corintios 4:4 nos habla del ataque principal. 2 Corintios 4:4 dice que el Dios del siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El Evangelio es un glorioso Evangelio, es un glorioso Evangelio. La gloria de Cristo, dice aquí. Esta luz del Evangelio que despliega la luz de Cristo, Satanás trata de retenerla y trata de cegar la mente de los que no creen. No solamente a la gente afuera de la iglesia, pero hay gente que no cree, incluso dentro de la iglesia, que no están creyendo. Así que tal vez veamos esto alrededor de nosotros también. Satanás está constantemente tratando de parar la luz del Evangelio de la gloria de Cristo que se ha mostrado a la gente. Así que 2000 años antes que Jesús viniera, la persona que se memorizó la Biblia no se dio cuenta de eso. No pueden, impresionante que la gente que estaban esperando constantemente el Mesías, la gente antes de Cristo, y terminaron matando a Cristo. Y ahora la gente que dice creer en el Mesías son así, hacen lo mismo. Satanás hace lo mismo. La gente cree que el evangelio es algo básico. ¿Quién ha hecho esta situación así? Dice, Jesús es básico, es elemental, es algo básico, pero Él es todo. El proclamar Jesús como el Cristo, los apóstoles de la iglesia del primer siglo sufrieron como mártires, pero hoy la gente cree que el evangelio es algo como básico, como un conocimiento básico. Y Satanás sabe que debe de atacar. No solamente a la personalidad, no es la personalidad, nuestra vida moral, no solo nuestra salud. El ataque más grande es atacando el evangelio. En Corea es una nación que está dividida. Aun cuando estamos un pueblo, estamos divididos. Estamos en amenaza de guerra. Sí, Corea del Norte, amenaza de guerra. Corea del Norte sabe dónde deben de atacar y qué deben de atacar. Así que saben que deben de atacar las plantas de poder, las áreas más importantes de nuestro país. Eso es lógico, obviamente. No solamente están de una forma al azar tratando de atacar, no, quieren atacar la parte más importante. Incluso nosotros somos así. Satanás sabe que atacar. Por eso en estos últimos días debemos verdaderamente agarrarnos al evangelio con todas nuestras vidas. La Biblia dice que debemos ser salvos solo a través del Mesías. La Biblia dice que el Mesías que iba a venir, que vino y que ha de volver. ¿Y por qué la gente hay tanta ignorancia acerca del evangelio? Porque la gente ve que el evangelio es algo muy básico. ¿Por qué no se dan cuenta que el Mesías debe de regresar? La gente cree que el problema es dinero. Dicen que el problema es dinero. Y piensan que el problema tal vez sea de economía, pero no es eso. El problema es que los problemas que tenemos no son ese problema. Todo el ser humano, sin excepción, está amarrado, está esclavizado, y el hombre está separado de Dios por el Satanás y el pecado. Esto es algo que podemos saber con nuestra fuerza. Dios debe de revelarnos esto. Todos los problemas del ser humano es por Satanás. Porque es por Satanás. En Génesis 3, versículo 1 y 6, en Génesis 3, 23,
vemos la esencia del problema del hombre es grande. Especialmente le pido a las personas que están proclamando el evangelio, les pido, tú tal vez puedas compartir el conocimiento, pero si solo compartes el conocimiento, no puedes salvar el mundo. Tiene que ser tu mensaje. Tienes que darte cuenta, ¿realmente es mi problema el pecado? ¿Realmente mi problema es Satanás? ¿Realmente mi problema es estar separado de Dios? Verdaderamente necesitamos tener la respuesta a esto. Si no lo tenemos como una respuesta personal, tal vez piensas, oh, mi problema es que tenía una familia que peleaba todo el tiempo, o mi papá, mi mamá me dieron problemas psicológicos. Si te mantienes en que este es un problema, que tienes que ir al hospital, ese es el nivel que alcanzas. Pero el problema del hombre no es algo así. El problema del hombre solamente puede ser resuelto por el Mesías. Todo el hombre, todo el ser humano sufre el pecado y todo el ser humano está separado de Dios y se ha convertido en un enemigo de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Esta es la fuente del problema. Por eso nuestra vida absolutamente necesita el Mesías. Por eso necesitamos mantenernos en el Mesías. Eso es lo que necesita pasar en nuestras vidas. Así, ¿quiénes son las personas que verdaderamente se dar cuenta del valor de la medicina? Esas personas que están enfermas. Pero si no te das cuenta que estás enfermo, tal vez utilices la medicina para tener un negocio. Pero si te das cuenta que esta medicina verdaderamente puede resolver mi problema, mi salud, verdaderamente van a ver el valor en esta medicina, la medicina como tal es. Así que, en vez de compartir un sermón, el problema, que cualquier otro problema de finanzas, salud, ese no es el problema. Verdaderamente estamos en esclavitud de Satanás por el pecado, por Satanás. Y si nos damos cuenta de esto, verdaderamente vamos a agarrarnos al Cristo. Este es lo más importante de las lecciones que vamos a ver hoy. En la lección 5, verdaderamente necesitamos el Mesías. Absolutamente necesitamos el Mesías. Porque Satanás y pecado estamos separados de Dios. Este es el problema fundamental. Y por eso el Génesis 3, 16 a 24 dice, vemos los resultados de todo esto. Génesis 3 nos dice tanto del problema que el hombre se encuentra. En el versículo 16 vemos como Dios en una forma maldice al hombre. Génesis 3, 16 a 24 dice de todos los problemas que el hombre se encuentra. Vemos los problemas de familia, el problema de sufrimiento, el problema de trabajo, de naturaleza, en la tierra, de finanzas. Vemos el problema después de la muerte viene. Todo esto se resume en estos pasajes. ¿Por qué vienen estos problemas al hombre? Porque el hombre ha pecado. ¿Por qué ha pecado? Porque el hombre está separado de Dios. Todos los problemas del hombre vienen por eso. Por eso el hombre no puede resolver sus problemas. Necesitamos una solución para esto. Y por eso, desde el principio, en Génesis 3, 15, vemos el problema donde vemos que la palabra de Mesías significa Cristo. ¿Qué significa? En la Biblia significa que estamos vemos tratados muy preciosamente, muy cautelosamente en la Biblia, explica todo acerca de una persona. Es muy importante, en momentos muy importantes, Dios cambia los nombres de las personas. Abraham, a Abraham, a Sara, a Sarai, a Sarai, a Sara. Todos los nombres eran importantes en el Antiguo Testamento para los que dicen, para que iba a salvar a toda la humanidad. El Señor lo nombra Mesías. No es algo sencillo. ¿Quién es este Mesías?
del nombre mismo. ¿Quién es? El nombre es, el título de Mesías significa ungido. El hecho de que Dios ha dado este nombre, este título, significa que es algo importante. No solamente lo he titulado, lo nombrado, el ungido, pero a través de la historia de Israel vemos que él fue ungido. Los reyes, sacerdotes y profetas eran ungidos. Es decir, que Dios los ha apartado, a los que eran, lo que significaba que los ha apartado, que los ha ungido. Esto es por estos tres oficios yo- de- son tan importantes en el Antiguo Testamento. Eran importantes en el Antiguo Testamento. Vemos que en los libros de los profetas, que son principalmente los profetas a los reyes, también vemos a los reyes. En el Pentateuco vemos también personas como Abraham, donde sea que fueron, se levantaron altares, se levantaron como sacerdotes. Vemos en el Pentateuco cómo eran enfatizados. El Mesías vino verdaderamente para salvarnos, vino a salvarnos. ¿De dónde estamos? Estamos dentro del pecado. Estamos agarrados por Satanás. Nos convertimos en hijos de Satanás. Por eso es que el Mesías vino a salvarnos de eso. ¿Qué debe de hacer el Mesías? Debe salvarnos del problema, de nuestro problema. Por eso es que él, como el rey, ha venido a destruir a nuestro enemigo Satanás. Es como sacerdote, vino como nuestro sacerdote a resolver el pecado, y como la palabra de Dios, como el profeta, para reconciliarnos con Dios. Por eso es que el Mesías ha venido, y por eso es que desde el principio el Mesías, el significado de Mesías, ha venido a vencer al enemigo como el rey y a resolver el pecado como sacerdote y reconciliarnos con Dios como profeta. Ese significado está incluido en el título, en el nombre de Cristo. Por eso es que constantemente el Mesías está siendo enfatizado. Vemos en el Antiguo Testamento que hay más de 300 profecías que enseñan el Mesías. Por eso en el Antiguo Testamento vemos que el verdadero rey, sacerdote y profeta debe venir. Es la constante promesa del Antiguo Testamento. Vemos en el Antiguo Testamento que estos tres oficios están enfatizados. Los sacerdotes necesitaban resolver su propio pecado. Los reyes que hacían errores en sus vidas. Vemos que los profetas que no podían hacer las cosas eternamente. Por eso vemos que el Mesías es prometido como no es alguien solo como rey, sacerdote y profeta, pero que él debe ser el perfecto y verdadero rey, sumo sacerdote y profeta. Si vemos el resumen del Antiguo Testamento, vamos a ver tres pasajes en el Antiguo Testamento. Génesis 3:15, como tiene que venir como el descendiente de la mujer y que va a destruir la cabeza de la serpiente. Isaías 53:5-6 dice que él vendrá como Isaías 7:14, que vendrá como Emmanuel, que va a tomar el rol para que podamos estar con Dios. Isaías 53:5-6 dice que él va a cargar todos nuestros pecados, que va a resolver todo nuestro pecado. No solo eso, pero este Mesías, no solamente esto, pero este Mesías desde nuestro punto de vista es alguien que nos va a resolver el pecado, Satanás, y nos va a permitir estar con Dios, pero no está limitado a eso. Isaías 9:6-7. En la parte más adelante, el que va a ser admirable consejero de Dios, fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es el ser que es exaltado así. Él es el mismo. No importa qué sea nuestra situación, Él es alguien que nos puede salvar.
No importa qué problema tengamos, Él es alguien que nos puede salvar. Isaías 9 verdaderamente expresa quién es Él. David, quien verdaderamente disfrutó esta fe del Mesías, él dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Esa es la verdad. Si el Mesías viene a nuestra vida, en nuestra vida no le falta nada. En nuestra vida, verdaderamente, desesperadamente necesitamos el Mesías. En Israel vemos que la gente anhelaba al Mesías. La gente esperaba al Mesías por mucho tiempo. Vemos en la Biblia, en Hechos, capítulo 5, Hechos capítulo 5, los israelitas esperaban al Mesías por mucho tiempo. El versículo 36 y 37, hace un tiempo que iba a aparecer ser alguien y 400 hombres vinieron a él y fue asesinado y todos sus seguidores estaban dispersados y no se volvieron nada. Y después Judas de Galilea hizo y todos sus seguidores fueron repartidos. Los israelitas estaban anhelando el Mesías y estaban preguntando, ¿es el Mesías? ¿Es el Mesías? ¿Es esta persona es el Mesías? Ese era Israel. Porque cuando el Mesías venga, en Juan capítulo 5, vemos que podemos ver que en Juan 4:25 dice, cuando el Cristo venga, va a resolver todo. Incluso cuando era una mujer que no tenía una vida muy, muy impresionante, cuando venga el Mesías, todo va a ser resuelto. Incluso su fe tal vez era la más baja de todas y su vida era la más baja de todas. Dice, es que como creen en Jesús Cristo, su vida no cambia porque no saben quién es el Mesías. Y vemos que tal vez no tengan el nivel de fe de la mujer samaritana. En Juan 12 vemos que mucha gente vino a Jesús y que en Hechos 1:6 dice que cuando va a ascender, dice, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Que las personas sabían quién era el Mesías. En este día que vivimos, ha perdido el significado del Mesías. Las personas han perdido el anhelo del Mesías. Como dice Hechos 17, 2 y 3, tenemos que darnos cuenta quién es el Mesías. ¿Qué ha hecho el Mesías? Cuando este Cristo venga, ¿qué va a pasar en nuestras vidas? Y mientras hacemos esto, cuando nos damos cuenta, el Cristo vino a nuestras vidas no tienen opción más que cambiar. Así que hemos visto dos cosas en esta primera vez. Lo primero es que verdaderamente debemos ser confrontados personalmente. ¿Cuál es la esencia de nuestro problema? ¿Cuál es el verdadero problema de nuestra vida? Es algo que debemos de confrontar personalmente. Y después, ¿quién es el Mesías? ¿Y qué ha hecho el Mesías? Si el Mesías vino a nuestra vida, ¿qué pasa en nuestra vida? Así que debemos de darnos cuenta que sí, la mujer samaritana, si Él viene a nuestra vida, Él viene a nuestra vida, Él verdaderamente va a cambiar nuestra vida. Todo va a cambiar. Sí, esperamos que todo lo que escucha la palabra y que predica la palabra, que verdaderamente te dé gracia, realmente que te dé gracia. ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es la solución? ¿Y quién realmente es el Mesías? Así que esta es la primera sesión del día de hoy. Así que veamos un video por 5 minutos y después vamos a ver la lección 6 y 7. Sabal bareng. Krishna
기름 부음. ungido. 구약 성경에 있는 생존의 사람들한테 기름을 Como la gente ungía a presos. 결국 이분들이 여기 와서 본인들이 전도를 해야 되니까. Pero muchas de las veces el ser humano no conoce ese problema, sino que vive creyendo que su problema es otro. Esto que yo le he hablado, se lo va a estar conversando con usted. ¿Cómo se llama? El pecado que tiene el hombre tiene que solucionarse. Esto que tiene el hombre bajo el poder de Satanás. Por eso Dios envió a su Hijo como el Rey verdadero, que es el único que te puede hacer libre. Él envió a su Hijo para limpiarte de todo pecado. Él envió a su Hijo para que te puedas encontrar con Dios. No te puedes encontrar con Dios. Te proclamaré. 1, 2, 3. Yo creí que salvé, pues me fuiste revelado en la cruz y la resurrección. Por la fe me aferré a la conclusión del pacto, lleno
감사합니다. 이 영상들은 제 핸드폰에 있는 제가 직접 Gracias. 촬영하거나 아니면 제가 소유하는 Así que 중에 estos videos eran algunos de los videos que tengo en mi teléfono. Los tomé yo mismo o los tengo en mi teléfono. Así que sea adoración o evangelismo o oración, los colecciono. Algunos de los videos que tengo en mi teléfono hay muchos casos de evangelismo en el mundo que están pasando. Solo les enseñé algunos. Mañana les gustaría compartir de la oración, pero vamos a la lección 6 y 7. 어떤 역할을 하실 분인지, 어떤 직분을 가지고 있는지에 대한 얘기를 Así que hemos ¿quién es el Cristo y cuál es su oficio? ¿Cuál es su rol y su oficio? ¿Es Jesús verdaderamente el Mesías que las personas están esperando por tanto tiempo? No solamente es decir que Jesús es el Cristo, pero verdaderamente creerlo. Si realmente Jesús es el Cristo, entonces necesitamos dos cosas principalmente. El primero debe ser el trabajo del Cristo. Él es alguien que nos salva, que nos va a rescatar de nuestro pecado. Es alguien que nos va a hacer estar con Dios y estar con Él. En el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento tiene profecías de quién iba a ser el Cristo y todas estas profecías tienen que ser cumplidas. Solamente así verdaderamente podemos decir que Él es el Mesías. Así que la Biblia dice que registra cerca de 300 profecías. Algunas personas dicen 350 profecías, pero todas ellas realmente se cumplieron. En el Nuevo Testamento vemos tantas referencias del Antiguo Testamento. Jesús mismo refería el Antiguo Testamento y muchos apóstoles decían eso. Especialmente vemos que en esta parte también sería cumplido. Y dentro de esto veremos algunos. Primero, vemos que él debe ser de la simiente de Abraham y David. Génesis 22, 17, 18. Esta promesa está dada y también en 2 Samuel 7, 8, 16 y 8 y Mateo 1, 1. Claramente habla del récord de la genealogía de Jesús, el hijo de David, el hijo de Abraham. También debe de ser nacido de la Virgen y también iba a ser prometido que iba a nacer en Belén. Y dice que tú Belén, que de ti, dice, pero tú, Belén Éfrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. Sin embargo, un gobernador de Israel cuyos orígenes está del pasado lejano vendrán de ti en mi nombre. Claramente habla la palabra de Dios que iba a ser nacido en Belén. Estamos hablando 7 de estas profecías, pero hay tantas profecías. Por ejemplo, cuando Jesús nace, el rey Herodes, que tiene que ver un asesinato de niños y que también debe de ser evangelizar en Galilea. También está profetizado en Isaías, en Salmos 78, dice que va a enseñar en parábolas y también Moisés dice que haber un profeta, que tenemos que escuchar a ese profeta. Eso también se cumplió. También que Cristo iba a ser traicionado por sus amigos y también eso sucedió. Y también iba a ser que iba a tomar el vinagre. También fue profetizado en los Salmos y que también su ropa iba a ser vendida, se iba a repartir a la suerte. En los Salmos también dice que ninguno de sus huesos va a ser rotos. Hay tantas profecías. No importa si son 300 o 350. Todos deben de ser cumplidas, lo que importa. Dice Zacarías 11, 12, 13 y 12 dice que va a ser vendido por 13 piezas de plata, que va a ser colgado en un árbol
en un madero. También vemos en Deuteronomio que esto sucedió. También vemos en Isaías que Jesús mismo fue enterrado en la tumba de José de Arimatea. También se profetiza que iba a ser el rey que iba a resucitar también se profetiza que en Mateo que iba a resucitar, también que iba a ascender. Cuando te preguntas, ¿es Jesús el Cristo? Lo que podemos ver es realmente ha cumplido las profecías. Y verdaderamente debemos de reconocer que Jesús mismo, sin falla, ha cumplido todas las promesas y las profecías. Por eso es el Cristo. Durante su ministerio público hizo tantas cosas. Pero si resumimos su ministerio público, lo podemos resumir en Mateo 4:23. Jesús fue a través de Galilea proclamando y sanando toda enfermedad. Con esta vida enseñó en las sinagogas, enseñó y sanó a las personas. Así que proclamó esto, pero la parte más crucial de la vida de Jesús fue la cruz y la resurrección. Cuando hablamos de la cruz, es un misterio. Si vivimos eternamente, realmente no podríamos entender la cruz perfectamente. Por eso el apóstol Pablo quiere morir y resucitar rápidamente para poder conocer y para poder participar de todas sus aflicciones. La cruz es algo muy misterioso y muy profundo, pero a través de la Biblia tal vez entendamos, aunque sea un poco. Aquí vemos y sabemos la justicia de Dios y la misericordia de Dios fueron cumplidas. Dios era justo, tenía que castigar el pecado y también porque es justo tenía que salvar a sus hijos. Eso es algo que no puede ser algo al mismo tiempo. Normalmente el amor de Dios tiene que salvarnos, pero también Dios tiene que castigar el pecado. No es algo que puede suceder sencillamente, no es algo que puede satisfacer sencillamente, pero el Hijo de Dios vino a esta tierra y cargó el pecado de todos y murió por nosotros y satisfació la justicia y el amor de Dios aquí en la cruz. Así que la cruz misma es la cosa más difícil, más ridícula que alguien puede pasar. Así que 2 Corintios capítulo 5, que él mismo se convirtió en pecado. Antes de que hablemos de cómo Jesús fue abandonado por el Padre, esto también pasó en la cruz. Esto es un misterio, un gran misterio en toda la eternidad. Es la única vez que el Hijo fue abandonado y por eso a través de la salvación fue dada a nosotros. Por eso es que la cruz es un misterio. Lo que es importante, esto tan grande sucedió en la cruz. Jesús mismo cargó la cruz. La gente piensa que esto es normal, pero ¿qué pasa en la cruz? ¿Qué pasó en la cruz? Cuando Jesús cargó la cruz, en Lucas 23:45 dice que la cortina del santuario se rasgó por la mitad. Muchas cosas sucedieron, pero la cortina del santuario se rasgó por la mitad. Sabemos que en el tabernáculo tenemos el lugar santo y santísimo, el lugar más santísimo. Y el lugar era dividido en esta parte. En Hebreos 9, versículo 7, que el sumo sacerdote es el único que puede entrar en el lugar santísimo para poder hacer la expiación de los pecados una vez al año. Así que los ángeles están ilustrados, los ángeles, en este velo. Solamente gente que están sin pecado pueden entrar a este lugar santísimo. Después dado el sacrificio por sus propios pecados y por los pecados de las personas, solamente el sumo sacerdote puede entrar al lugar santísimo. Así que
que Dios mismo ordena a los ángeles que guarden el árbol de la vida. Así que podemos que Dios guarda esto. Alguien solamente sin pecado puede entrar al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar, pero él mismo o alguien que de las personas moría si realmente no hacía los sacrificios correctamente. En la misma manera, el gran privilegio es algo temeroso. Pero cuando Jesús cargó la cruz, esta cortina se partió a la mitad en Hebreos 10, 19, 20. Así, queridos hermanos y hermanas, podemos estar confiados en el lugar santísimo del cielo por la sangre de Jesús, por su muerte. Jesús abrió un camino nuevo y vivificante a través de la cortina hacia el lugar santísimo. Así que este velo que fue rasgado, así que quien sea puede venir ante Dios. Esta es una nueva forma para poder ver a Dios. Jesús en la cruz ha abierto el camino para poder estar con Dios. Estábamos separados, estábamos muertos, pero ahora tenemos una forma de encontrar a Dios. Eso fue abierto en la cruz. Juan 14:6, Jesús dijo, esto fue hecho. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Este amor y justicia de Dios fue cumplido en la cruz. El Hijo fue abandonado para nosotros para poder encontrar a Dios. Para poder encontrar a Dios fue abierto primero la cruz y también todos los problemas del pecado fue resuelto porque la vida está en la sangre y ha dado la sangre sobre el altar para purificarse, siendo justos del Señor en la sangre dada a cambio de una vida que hace posible la purificación. Así que Dios mismo ha determinado solamente la sangre puede ser la expiación del pecado. Dice que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso es que a través de la sangre de los animales sin pecado, el problema de los hombres podía ser resuelto, pero era limitado. Pero esto una vez, a través de Jesús, Él abrió el camino para una redención eterna. Hebreos 9:12 que dice que con su propia sangre, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, entró una vez para siempre en el lugar santísimo y aseguró nuestra redención para siempre. Cuando Él resuelve nuestro pecado, Él nos ha dado una redención eterna. Él hizo esto una vez en la cruz. Él ha abierto un camino para nosotros para tener una redención eterna. Y si conectamos esto a Hebreos 14, dice, esto fue hecho perfectamente, una vez eternamente y perfectamente. A la cruz fue hecho por derramamiento de su sangre. Marcos 10:45, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir a los demás y para dar su vida en rescate por muchos. Así que Jesús realmente nos sirvió como rescate para muchos. Él resolvió todos nuestros pecados. También en la cruz, en Colosenses 2:15, y desarmando, hizo un espectáculo de ellos venciéndolos en la cruz. Él triunfó en la cruz. Aun cuando no tenemos tiempo, vamos a ver Colosenses capítulo 2, Colosenses 2, 13 y 15. Lo que pasó en la cruz es muy claro aquí. Cuando estabas muerto en sus pecados, en la incircuncisión de tu naturaleza pecaminosa, Dios te resucitó en Cristo. Te dio vida con Cristo. Nos ha rescatado de la muerte, nos ha rescatado de estar separados de Dios. Dice que nos perdonó todos nuestros pecados. Perdonó todos nuestros pecados en el trabajo en la cruz.
y canceló lo que estaba escrito y clavándolo en la cruz. Está conectado en la remisión de los pecados. Por eso es decir que todo el pecado de la ley fue levantado de nosotros, de forma de explicarlo. En versículo 15, y desarmado los poderes y las autoridades, hizo un espectáculo público y triunfó en la cruz. Aquí venció a Satanás. Colosenses 2, 13 al 15 expresa el triunfo de la cruz en una forma muy buena. Nos ha salvado, resuelto todo nuestro pecado y venció a Satanás en la cruz de la resurrección. 1 Juan 3, 8, el que hace el pecado, por eso el Señor vino para resolver las obras de Satanás. Él resucitó 3 días después de la cruz. La resurrección es algo muy importante. Es Hebreos 13, 10, 20 y 1 Pedro. Aquí dice que el pacto eterno levantó a Jesús, el gran pastor de las ovejas, a través de su sangre, trajo nuestro Señor Jesús, resucitó a Jesús. 1 Pedro 3 dice, gloria a Dios, Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado nuevo nacimiento a través de la esperanza de la resurrección. Así que Dios mismo ha resucitado a Jesucristo de la muerte y nos ha dado una nueva esperanza. Así que primeramente sabemos cómo Dios ha resucitado a Jesús. Así que el Hijo, este sacrificio que fue dado en la cruz, este sacrificio satisfació la justicia de Dios. Es decir, que esta cruz fue perfecta como prueba. Este sacrificio era perfecto. Él fue resucitado. Esta es la prueba de que verdaderamente ha abierto el camino para verdaderamente estar con Dios, que nuestro pecado fue resuelto y que ahora tenemos victoria en contra de Satanás, porque esta es la resurrección, prueba que todo esto es válido ante Dios. Romanos 1:4 dice, y se mostró que era el Hijo de Dios cuando resucitó de los muertos por el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué significa esto? Jesús es Dios. Por eso resucitó. El hecho de que el Hijo ha resucitado es una evidencia conclusiva de que Él es Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías. Así que la resurrección es una prueba de esto. El mensaje de los apóstoles estará muy enfático de la resurrección de Jesús. Así que en Hechos 2, como un nuevo apóstol es escogido. Aquí déjenos escoger a alguien que pueda testificar la resurrección de Jesús con nosotros. Constantemente los apóstoles enfáticamente están expresando la resurrección. Hechos 18 también predicaron la resurrección de Jesús. ¿Qué significa que Jesús ha sido resucitado? Significa que es Dios y que Él es el Cristo. Constantemente están expresando la resurrección de esta manera. Así que esa salvación no es una prueba que la obra en la cruz es perfecta, sino que también es Dios, que también es el Cristo, que es Dios, que Él es el Cristo. Y que si Él es Dios, significa que todo lo que Él dijo es verdad. De todas las profecías eran completas. Todas sus acciones, todos fueron verdaderas y son verdaderas. Los apóstoles, por eso no tienen opción más que proclamar la cruz y la resurrección. Nos demuestran quién es Él, que Él es el Hijo de Dios, el Mesías. Por eso es que Jesús, en Hebreos 2:14, desde que los hijos son hechos de carne y sangre, así de la misma manera Él solucionó el problema de la muerte.
Él venció a Satanás. Él venció a Satanás. Así como mientras oro. Primero Pedro 1, versículo 3. Explica esto también. Este punto expresa que a través de la resurrección del Señor se convirtió en nuestro futuro. Así que nosotros mismos, cuando necesitamos el Señor, necesitamos ser resucitados con Él, tenemos un cuerpo de resurrección. Esa es nuestra verdadera esperanza. Así que 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, generalmente explica esto, pero la razón por la que expreso esto es el hecho de que Dios mismo ha resucitado al Hijo. Así, Hebreos y 1 Pedro explican este punto, que Dios resucitó. Ha resucitado el Hijo. Y Romanos 1, 4 enfoca el punto que Él mismo es Dios, que Él mismo lo resucitó. En la resurrección lo explica en este ejemplo, a través de la cruz y la resurrección. Él ha hecho su trabajo en la cruz. Así que Él es ahora, está sentado en el trono del cielo y Él está haciendo el trabajo de Cristo. Esto también está explicado aquí en Hebreos. En Hebreos capítulo 7, 8 dice que es el sumo sacerdote y que también es nuestro profeta. Él es quien es el que comparte la palabra de Dios con nosotros. Efesios 1, 20 a 22 también explica cómo Él es el verdadero rey. En el trabajo en el cielo, Él está haciendo la obra del Cristo en ese sentido. Es su trabajo del Cristo en esta tierra. Fue cumplido en la cruz y en la resurrección. Resumiendo todo esto, a través de toda su vida, proclamó que Él era el Cristo. En una forma más enfática, a través de la cruz y la resurrección. Vamos a continuar a lección 7. Por eso es que Jesús es el Cristo. ¿Cuál es nuestra percepción de Jesús? Es una pregunta sumamente importante. Hay unas cosas que Dios pregunta. En Génesis capítulo 3, el Señor le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Hay unas partes que dice ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? Sabemos que Jesús entrenó a los discípulos por algún tiempo antes de preguntar esto. Así que dice, ¿quién dicen que quién soy yo? Jesús y Dios pregunta lo mismo de nosotros. ¿Quién es Él? ¿Quién soy yo? Dice el Señor. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y la gente dice Juan el Bautista, Jeremías, uno de los profetas. ¿Cuál es la conexión entre estas personas? Es que todos murieron. Para que para que alguien muera y resucite es una muestra de poder. Ellos vieron el poder. Es alguien que estaba muerto, pero es resucitado. Así que Juan el Bautista, Elías, Jeremías, uno de los profetas. Son profetas que habían muerto y que que no resucitaron. Creyeron que la cultura expresaba esto. Pero todos ellos tenían sus inclinaciones. Así que Juan el Bautista era alguien que proclamaba el arrepentimiento. Sí, enfrentaba a gobernadores. Era alguien que podía criticarlos. Tenía rasgos políticos, movimientos en Jeremías y proclamaba la palabra de Dios y Elías hacía señales muy grandes. Y todas estas cosas eran que parecía la vida de Jesús. Así que personas pensaban que Jesús era Juan el Bautista, Elías y Jeremías o uno de los profetas. Pero sí,
si creemos que Jesús es como Elías, como Jeremías, como Juan el Bautista o como alguno de los profetas, no estamos salvos. Es lo mismo hoy. Decimos que creemos en Jesús Cristo, pero verdaderamente creemos que como si fuera Elías. Recientemente, la gente se enfoca mucho en milagros, la profecía. Claro, de los regalos del Espíritu Santo vemos esto, pero si vemos en Jesús empontando en estas cosas, entonces verdaderamente tenemos que tener cuidado. ¿En qué forma tenemos que creer en Jesús? ¿En qué forma vemos a Jesús? Si creemos en Jesús como Juan el Bautista, Elías, Jeremías o uno de los profetas, debemos de creer en Jesús como el Cristo. Debemos creer que Él es el ungido de Dios. Debemos de creer que a través de la cruz y la resurrección, Él cumplió el trabajo de la cruz, del Cristo, el trabajo del Cristo. A través del trabajo de la cruz y la resurrección nos ha salvado de Satanás y el pecado. Y debemos de creer que Él es el único que nos ha salvado del problema fundamental de nuestra vida. Y si creemos que Él es el Cristo que nos ha rescatado de la mano de Satanás, resuelto todo nuestro pecado y que ha abierto un camino para estar con Dios, y ahora que es Dios está caminando conmigo, si pensamos en una forma objetiva, si esto es verdad. Wow. El problema de nuestra vida no es un problema. Nada en nuestra vida es un problema. Porque Él nos ha rescatado del pecado que me lleva a Satanás. Me ha rescatado de las garras de Satanás que me engaña en esta vida. Y ahora Él está conmigo. Él me está guiando. Él está caminando conmigo. Caminando en esta forma. Ya nada es un problema. Ya nada es un problema si entendemos esto. Nuestro pasado está resuelto. Estamos ahora caminando con el Señor. Y nuestro futuro es el trono eterno de Dios. Así que verdaderamente debemos de creer que Jesús es el Cristo. Él es el Hijo de Dios. Estas son cosas que tal vez conocemos, pero ¿por qué hacemos tanto énfasis de esto? Mucha gente usa el término Cristo, pero creen diferentemente. Que la gente judía, cuando se refieren al ungido, sí, es correcto. Está escogido por Dios, es apartado por Dios, rey, sacerdote, profeta. Sí, correcto. Pero el Cristo de la gente judía que habla nunca es Dios. Para la gente judía es alguien escogido por Dios, solamente un hombre, sencillo. Porque creen que Dios solamente puede ser uno y se oponen a Dios por la Trinidad. Así que se oponen muy ferventemente que Jesús, Dios es el Espíritu de Dios, es Dios, y no pueden aceptar esto. Esa es ideología judía. No reconocen Jesús como Dios, solamente es un hombre. Así como la gente judía cree, pero ¿cómo que creemos? Pero nosotros creemos que Jesús, quien es el Cristo, es Dios, es el Hijo de Dios. Así que es el Hijo de Dios, es el Cristo. Jesús es Dios. Él nació del Espíritu Santo. Él nació de la Virgen. Él no tenía pecado. Y Él cargó la cruz por nosotros, por nosotros. Él debe ser Dios. Esto solamente es posible si Él es Dios con un cuerpo humano. Por eso que Jesús, quien es el Cristo, es Dios. Jesús es el Cristo. En cierto sentido, toda la Biblia es una promesa, es un pacto, es el resumen de este pacto. Es el Mesías que iba a venir, el Mesías que vino y el Mesías que va a devolver. Ese es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es el contenido de la Biblia. Toda la Biblia es el pacto. Y en este pacto es que Jesús es el Cristo. Y el hecho de que Jesús es el Cristo no es solamente una explicación del pacto, sino que es el Evangelio mismo. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Qué hizo el Cristo? Y que es la salvación que fue dada al hombre. Todo esto fue
el resumen de que Jesús es el Cristo. El decir que Jesús es el Cristo es el pacto. Cree que decir que Jesús es el Cristo es el pacto, es el evangelio. Romanos dice que este evangelio es en Hechos 5:42 dice que día tras día, de casa a casa, no dejaban de predicar y denunciar que Jesús es el Cristo, el evangelio. Así que este evangelio maravilloso, impresionante, es algo que el Padre tiene que revelar a nosotros. Es lo que significa la revelación. Dios nos debe iluminar, nos debe de dar luz para poder entender esto. Mucha gente piensa que ya creen, que sí, ya conocen que Jesús es el Cristo, pero si vemos a la Biblia, no es como pensamos. Mateo 16:26 dice, bendecido eres tú porque esto no fue revelado por carne y sangre, sino por mi Padre que está en los cielos. El Señor mismo dijo esto. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús escuchó esta confesión de Pedro y dijo, esto no fue algo que fue revelado por carne ni sangre, sino por mi Padre que está en los cielos. Mi Padre está revelado esto a ti. Mateo 11:27. Mi Padre me lo ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo se lo quiere revelar. Así que para conocer el Padre y el Hijo no es algo sencillo. Así que el Padre debe de permitirnos conocer. Lucas 10:22, mi Padre me lo ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo sino el Padre y nadie conoce verdaderamente al Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo se lo quiere revelar. Así que la gente sabe parte del conocimiento. No es conocer a Jesús. Conocer a Jesús, que Jesús es el Cristo, es algo que tiene que ser revelado. Necesita saber cuál es mi condición, quién es mi Salvador y cómo debo de vivir. Todo esto está incluido en esta confesión. Juan 11:27. Hemos expresado esto varias veces, pero Marta explica esto, que Pedro, Jesús, pero él sabe que verdaderamente no creía, porque decimos que creemos, pero para Jesús tal vez estamos como Marta. Si ese es el caso, entonces es muy lastimoso. Para alguien que Jesús está y me pregunto, Jesús ve nuestra fe, ¿somos como Marta o somos como Pedro? No es algo que podamos determinar con nuestras fuerzas. Dios debe revelarlo. Así que esto no es algo que tengamos como solo conocimiento o que lo hemos experimentado solamente. No solamente es el límite de eso. Vamos a ver continúo pidiendo que del espíritu de revelación. Efesios 1:17, pidiéndole a Dios, al glorioso Padre de nuestro Jesús el Cristo, que dé sabiduría espiritual. El decir que conocer y creer a Jesús tiene que venir de Dios. Dios nos tiene que permitirnos esto. Esto depende de la gracia de Dios. En Romanos 16. Pero ahora, como lo dijeron los profetas, como lo ordenó Dios eterno, este mensaje da a conocer a los gentiles de todas partes para que también crean en él y lo obedezcan. ¿Cómo se revela? Fue dado a conocer a través del mandamiento de Dios eterno. Este es el misterio revelado. Gálatas 1:12. El apóstol Pablo dice, recibí mi mensaje de ninguna fuente humana y nadie me enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesús Cristo. Claro, lo vio en el camino de Damasco. Pablo lo vio en el camino de Damasco y recibió ayuda de Ananías, quien explica muchas cosas. Y aún así, el apóstol Pablo, esto no fue enseñado por hombre. Esto fue por revelación de Jesús Cristo. Gálatas 3:23.
Antes de que del camino de la fe en Cristo estuviera disponible para nosotros, estábamos bajo la protección de la ley. Es decir, hasta que se reveló el camino de la fe. Este último punto, en resumen, no es solo decir, oh, lo he escuchado, lo estudié, lo experimenté un poquito. No se trata de eso. La Biblia claramente explica que no es así. El Padre tiene que revelar. Dios el Padre tiene que revelar. No tenemos razón para ser arrogante, para decir, oh, ya lo conozco mejor que nadie. Eso no es así. Repetitivamente digo esto, por 30 años he estado proclamando al Cristo, pero cada día tengo más y más sed, más quiero ver el Evangelio, más y más. Cada vez que me acerco más a Jesús, me doy cuenta que grande es Él. Me doy cuenta que todo en la creación fue creado por Él, y Él es grande. Él es grande. Por eso es que anhelo más de Él, y espero que esto sea tu caso también. No tenemos razón para ser arrogantes. De cualquier manera, toda la Biblia nos habla del Cristo y fue escrita para que creamos que Jesús es el Cristo. Así, si ese es el caso, de verdaderamente debemos de creer que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa que Jesús sea el Cristo? Esto es lo que hemos discutido hasta ahora. Así que verdaderamente creer que Jesús es el Cristo. Si realmente meditas en el significado de esto, aunque sea un poco, no vas a fallar por problemas, no vas a tener dificultad para las respuestas, para resolver problemas de la tierra. Él ha terminado todo. Él está conmigo ahora, y ahora tengo la garantía de mi futuro. Él ahora está conmigo. Él quiere que yo haga su obra. Él quiere que verdaderamente yo participe en este trabajo para salvar el mundo entero. Así que hay tal vez muchos problemas en mi vida, pero tenemos no problema para estar amarrados por eso. Solamente esas personas que han dado cuenta de esto realmente pueden vivir para el Evangelio. Por eso que las personas de Dios que están aquí, verdaderamente les bendigo. Estamos en los últimos días. No es un tiempo de una persona. Una persona tiene que. No, todo el mundo tiene que ser levantado. No es un buen predicador. No, todos en la iglesia, todos debemos abrir nuestra boca para que el Evangelio sea predicado. Por eso, cuando estamos compartiendo hoy en su idioma, con sus labios, por favor, proclamen esto para que todas las naciones sean salvas. La gente debe de saber el Evangelio. El Evangelio debe ser revelado a las personas. Por eso estamos compartiendo el contenido del Evangelio. Por eso es que no se trata de algo impresionante, una persona impresionante, una organización impresionante. Es el Evangelio que debe ser predicado. Es el Evangelio tiene que ser enseñado. El Evangelio tiene que ser el Evangelio que va a salvar a las personas. La palabra salvará al mundo. Así que los que estamos aquí podamos ser usados para eso. Así que hoy quiero que oremos por esto, para que Dios nos dé gracia, para que podamos conocer más el Evangelio, para que podamos venir a darnos cuenta del Evangelio más y más, para que Dios nos ilumine en esto. Vamos a orar por esto, que es los que estamos corriendo por el Evangelio, que todas las personas que estamos aquí, que podamos crecer más y con más hambre por el Evangelio, que tengamos más sed del Evangelio, que oremos por cada uno de los discípulos y también oremos que el Evangelio sea proclamado y que este trabajo del ministerio que verdaderamente pase alrededor del mundo. Hay tantos países que debemos ir, tantas puertas que sean abiertas. También vimos algunos videos de evangelismo, que también pase en nuestras vidas constantemente, que compartamos el Evangelio, que conozcamos el Evangelio, que el mundo conozca el Evangelio. No se trata de nada más mantener en el Evangelio, pero este Evangelio tiene que realmente correr a través de nosotros.
Así que oremos para por 5 minutos para el Evangelio para todas las naciones, que seamos usados como una voz. Me gustaría que todos los discípulos del Señor, que todos los discípulos del mundo oremos. Que todos los discípulos oremos juntos, oremos por esto. Señor, gracias. Te damos, Padre, oramos, clamamos, Señor, para que podamos realmente tener este corazón, Señor, de correr y que el Evangelio fluya a través de nosotros y que hagamos la evangelización con el propósito, Señor, de que se cumpla la evangelización del mundo, Señor, que realmente el Evangelio fluya a través de nosotros y que verdaderamente seamos esas vasijas que somos llenas y que nos vaciamos constantemente y que somos llenos de tu Evangelio, Señor. Bendecimos, Señor, a las naciones, bendecimos a todas las personas que están aquí, Señor, reunidas con un mismo propósito, con un mismo Evangelio, Señor, y que realmente sea el Evangelio, Señor, el todo para nosotros, Señor. Que sea realmente el Evangelio, el todo del todo, Señor, y que verdaderamente podamos ver a Jesús como el Cristo, Señor, en todas las Escrituras, Señor. Ayúdanos, Padre, y danos espíritu de revelación, espíritu de sabiduría. Danos conocimiento, entendimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ver claramente, Señor, con los ojos de tu Espíritu, Señor, y que el Evangelio, Señor, sea revelado a nosotros, Señor, así como se lo revelaste a Pedro, Señor. Pero aún más, Señor, aún más profundo, Señor, que realmente, Señor, sea grabado en todo nuestro ser, Señor, que sea la bendición más grande que podamos recibir sea tu Evangelio, Señor, que podamos entender la bendición que es conocer y creer tu Evangelio, Señor, verdaderamente amar tu Evangelio, Señor. Por favor, Señor, permite, Señor, que sean puertas abiertas, Señor, en todo el mundo, Señor, para la predicación de tu Evangelio, Señor. Permita, Señor, que tu Evangelio, Señor, avance, Señor, y que podamos encontrar, Señor, así como se encontró la mujer samaritana, así como se encontró Pablo, así como se encontró Apolos, Lidia, Priscila, Aquila, Jasón, así como se encontró toda la iglesia del primer siglo, Señor, que estaban todos los días, Señor, con un corazón sincero, Señor, con una fe correcta, con una revelación clara, Señor, de quién eres tú, Señor, como el Mesías, en Jesús, Señor. Y que podamos ir todos los días, Señor, y que podamos proclamar tu Evangelio creyéndolo, Señor, viviéndolo, haciéndolo nuestro, Señor, que sea realmente la vida para nosotros, que no sea nada más una teoría, un conocimiento, una teología, Señor, sino que realmente sea la vida, Señor, la vida misma, Señor, revelada en nosotros, Señor, a través de tu palabra, Señor, que podamos verdaderamente, Señor, conocer, creer y proclamar, Señor, en el mundo entero, Señor. Bendícenos, Señor, revélanos, permítanos ser uno, Señor, uno contigo, Señor, así como el Padre y el Hijo son uno, Señor. Permítanos ser uno contigo, Señor, en la revelación, en esta fe, Señor, que tú nos has dado, Señor. Permítanos estar llenos, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Que sea tu Espíritu, Señor, quien nos guía, Señor, a toda verdad, a toda justicia, Señor, que nos corrija de pecado, justicia y de juicio, Señor, y que el pecado corregido, Señor, sea que verdaderamente entendamos y creamos, Señor, quién eres tú, Señor, que ese pecado de la incredulidad salga de nosotros y que verdaderamente estemos creyendo, Señor, cada instante, cada minuto, Señor, cada segundo, Señor, creyendo con todo nuestro ser, Señor, lo que tú has hecho, Señor, en la cruz y en la resurrección, como has vencido a Satanás y al pecado, Señor. Que solamente tú lo has hecho, Señor. Solamente tú has solucionado los problemas del hombre, Señor, que es un problema, Señor. Por favor, síguenos dando más y más de ti. Llénanos más y más de ti, Señor. Revélanos más y más a ti, Señor. Danos más y más de tu Espíritu Santo, Señor. Permítenos, Señor, seguir conociendo, seguir creyendo, seguir avanzando, Señor. Conforme a tu Espíritu, Señor. Conforme a tu guianza, Señor. Conforme a tu palabra, Señor. Bendito eres, Padre. Bendecimos, Señor, a todos tus siervos, Señor. A todas las personas, Señor, que están corriendo, Señor. Y que seamos corregidos y que nadie creamos que ya no sabemos el Evangelio, que nadie sintamos arrogantes, Señor. Que no tengamos arrogancia nosotros creyendo que ya sabemos más que alguien o que sabemos
el evangelio más profundamente que alguien, Señor, sino que realmente entre más te veamos, más nos humillemos, Señor. Entre más veamos tu evangelio, más entendamos lo pequeños que somos, Señor, y lo insignificantes que somos sin ti, Señor. Por favor, que no somos nada sin ti, Señor, y que lo grande y lo eterno y lo profundo y lo alto, lo ancho, lo profundo y lo eterno que eres tú, Señor. Síguenos abriendo el entendimiento, Señor. Quita toda arrogancia, Señor. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. En el nombre 오늘은 de Jesús, hoy, en esta conferencia del Año Nuevo, este fue nuestro segundo día, así que vamos a tener esta conferencia por 2 días más y espero que verdaderamente más personas pues, sean una con el Evangelio y que verdaderamente crezcan profundamente con el Evangelio. Así que participando, así que ya saben, pero tenemos esta conferencia en español, inglés, en francés, y chino y en coreano también. Así que hay personas que hablan otro idioma. Hubiera sido regrabado esto. Esperemos que esta es una bendición para todos. Y también, si tienen personas que conocen, que serían beneficiados por el Evangelio, personas que quieran invitar, por favor, siéntanse libres de hacerlo. Continuemos escuchando la palabra y esperamos que el Evangelio sea verdaderamente revelado en nuestras vidas. Así que Pastor Cho tendrá las últimas palabras y terminaremos con las últimas bendiciones de parte de él. Así que las personas que de todas partes del mundo, gracias por estar aquí. Mucha gente que veo no he visto en mucho tiempo. Gracias por estar aquí. La razón por la cual estamos aquí con esta conferencia es porque tal vez pienses que hay muchas cosas importantes que lidiar, pero hay tantas personas que están compartiendo las lecciones sin realmente conocer los puntos principales. Realmente no lo están haciendo suyo. Por eso importamos que el Evangelio es lo más importante. Así que también es de mucho beneficio el poder compartir el Evangelio en línea. Así que pensé que sería de beneficio para nosotros tener esta conferencia de nuevo año para proclamar el Evangelio, no solamente por nuevas personas, pero también para nosotros. Así que no tenemos mucho tiempo para compartir las lecciones profundamente, así que como una guía. Así que, como ustedes saben, si han compartido este mensaje y esta lección, hay muchas cosas que vienen como acumuladas del contenido, así para que podamos compartir. Así que mañana compartiremos las lecciones 8 y 9. Y el último día compartiremos un poquito podemos compartir cómo evangelizar y esta es la evangelización mundial. Me gustaría pedir su ayuda. Y también después de la pandemia, y fuimos a las Filipinas y pudimos confirmar cómo Dios ha preparado tantos corazones después de la pandemia. Y las Filipinas, por ejemplo, tenemos reuniones para pastores y nos damos cuenta que muchas personas que tenían reuniones pastorales que realmente pueden venir y salvar a las Filipinas en una forma grande. Así que creo que será un gran trabajo de proclamación del Evangelio. Así que realmente creo que vamos a ser usados por Dios para esto y que van a ser usados para el regreso del Señor. Así que estoy muy agradecido de estar aquí. Vamos a orar. La gracia de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la guianza y el trabajo del Espíritu Santo y la permanencia del Espíritu Santo y que todos que proclaman el Evangelio, que está preparando la venida del Señor, que esté con todas las personas hoy y para siempre. Amén. Amén. Amén.
아멘, 감사합니다. 또 세계 어느 나라보다 저 북미권에 계신 분들이 많이 힘드셨을 건데, 예, 감사합니다. Así que muchas gracias a todos. Las personas en Norteamérica que están en estado temprano pueden. Gracias a todos. 감사합니다. 감사합니다. Gracias. 감사합니다. 감사합니다. 예, Maranata, Maranata. 파이트 감사합니다. 랍 감사합니다. 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 감사합니다.